Hola, ¿qué tal? Buenos días, alumnos. Sean bienvenidos una vez más a nuestra aula virtual. El día de hoy nos toca trabajar un tema de estadística general. Específicamente vamos a trabajar tres conceptos básicos de la estadística que tiene que ver con medidas de tendencia central, específicamente en datos no agrupados. ¿Sale? Entonces vamos a trabajar con la media, la mediana y la moda. Estos tres conceptos son básicos. En este sentido, nos van a permitir resumir los datos de problemas estadísticos. También es importante definir el concepto de estadística, ¿sale? En este sentido, pues trata de un recuento, una ordenación y clasificación de diferentes datos obtenidos por observaciones. ¿Para qué? Pues para poder hacer comparaciones y obtener diferentes conclusiones. Y bueno, por otro lado, ¿qué es la media? La media o promedio es la suma de los valores del grupo de datos. Es decir, esta va a dividir la cantidad de los valores existentes. Hay diferentes fórmulas, pero la más sencilla va a ser la suma de todos los valores de los datos no agrupados entre la cantidad de valores. Ahora bien, si hablamos de mediana, vamos a hacer referencia a esta como el valor del elemento central del conjunto, es decir, va a ser la cantidad que se encuentra en la mitad de los datos que tengamos. Y por último, la moda va a ser el valor que más se repite en toda la serie de datos que tengamos. Esta puede ser unimodal, es decir, que solo tiene un solo valor que se repite varias veces. O puede ser bimodal, que tiene dos valores que se repiten varias veces. O incluso puede ser trimodal, es decir, que tiene tres datos en la serie numérica o en la serie de datos que tengamos que se repiten más veces. ¿Sale? Y bueno, como hicimos mención hace un momento, nuestra media o promedio tiene una fórmula muy sencilla, ¿sale? Que solo se va a sumar el valor de todos los datos entre la cantidad de valores existentes. Ahí en el ejemplo pueden observar, ¿no? Dice, se supone que una muestra de los ingresos por ventas mensuales en miles de dólares para 5 meses es de 56, 67, 52, 45, 67. Si se dan cuenta, no es necesario ordenarlos para obtener la media o promedio. Solo para este caso. Entonces lo único que se hizo fue sumar la cantidad de los datos entre 5. ¿Por qué? Porque si contamos cuántos datos tenemos, pues nos dice que son 5 datos. Entonces se hace la suma, la división y obtenemos 57.4. Ese valor corresponde a la media o promedio. Y bueno, como pueden ver en pantalla, también ahí tenemos algunos datos sobre qué es la mediana. En síntesis, pues la mediana es la observación de la mitad después de que se ha colocado los datos en una serie ordenada. Entonces, para obtener la mediana, sí es necesario ordenar los datos que tengamos, ¿sale? Entonces, lo vamos a trabajar igual con el ejemplo anterior, pero primero vamos a ordenar esos datos. Es el primer paso que hay que hacer para obtener la mediana. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo, pero nos dice para n impar, es decir, n va a ser la cantidad de datos que tenemos, pero nos dice que es impar. Si contamos, ¿no? Eran 5 datos los que teníamos, pues el número 5 es un número impar. Entonces, esta formulita va a ser para los datos impares, ¿sale? ¿Qué sucede con los datos pares? Lo único que se hace pues es la división, no se le suma el más 1, ¿ok? Pero en este sentido pues lo explico. En segundo paso nos dice, dado el ejemplo anterior sobre los ingresos por ventas, se debe colocar primero los datos en serie ordenada. Ya están ahí en pantalla 45, 52, 56, 67 y 67. Ahora ya en la fórmula nos dice que la posición del valor de la mediana se vuelve, como es número impar, se pone el 5, que es la cantidad de datos que tenemos, más 1. ¿Para qué? Para volverlo
número par y pueda ser divisible, ya que en la mediana no podemos trabajar con números decimales, a diferencia de la media. ¿Sale? Entonces sumamos n números, en este caso es el 5, más 1 entre 2. Y nos da que el número 3 es la posición donde se encuentra nuestro valor de la mediana. Regresamos a nuestra serie numérica y empezamos a contar, ya que está ordenada, empezamos a contar del 1 hasta el número que nos dio en la división. Nos dice que hasta el 3, entonces contamos 1, 2, 3 y llegamos al valor de 56. Es decir, 56 es el valor que va a corresponder para la mediana. Ojo, aquí muy importante, 56 es el valor de la mediana, pero la posición donde se encuentra la mediana es el número 3. Cuando se encuentren problemas estadísticos, hay que leer qué nos pide la pregunta, porque a lo mejor y nosotros decimos, no, pues ya obtuvimos que el 56 es la respuesta, pero checamos en las respuestas o las opciones que nos dan y no encontramos ninguna con el 56. Lo que tenemos que hacer entonces pues es colocar el valor de la mediana. En este caso pues sería el número 3. Y bueno, como dijimos que la moda era el dato que se repite más veces, utilizando el ejemplo que vemos ahí en pantalla, nos damos cuenta que el número 67 es el número que se repite más veces. Se repite 2 veces. En este caso, pues sería unimodal. ¿Por qué? Porque solo el 67 es el que se repite. Si se repitiera, por ejemplo, el 52 otra vez, entonces ya sería bimodal. Pero en este caso el 67 es un solo dato el que se repite en este caso 2 veces y es unimodal. Pero ahí abajito también nos dan un supuesto, que si se le agregara una séptima observación de 56, sería un caso bimodal. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que si a esa serie numérica se le agregara un 56, pues ahí checamos, ¿no? Que se repetiría el 56 2 veces y el 67 2 veces. Entonces, esos dos datos serían la moda y sería un caso bimodal.